Buenos días, amados hermanos, buenos días con cada uno de ustedes. Para mí es grato poder encontrarme una vez más, desarrollar esta serie que hemos estado esperando, a su vez ir adentrándonos, ir conociendo acerca de lo que Dios nos muestra en la historia, de lo que Dios nos muestra en lo porvenir, pero que también vamos tocando de alguna manera, comparando con las situaciones que vamos viviendo en estos tiempos. Antes de que yo pueda proseguir con esto, necesitamos dar un anuncio. El anuncio es el siguiente. El próximo domingo, fecha que es 21 de marzo, a las 8:30 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, nosotros iniciaremos nuestros cultos presenciales. Vuelvo a repetir, el próximo domingo estamos abriendo nuevamente la iglesia y estaremos iniciando los cultos presenciales. 2 horarios, 8:30 de la mañana y 10:30 de la mañana. En 2 horarios estaremos guardando todos los protocolos necesarios, estaremos esforzándonos para que podamos hacerlo de manera sincronizada. Estamos convocando a todos los siervos y siervas y estamos invitando una vez más a todos los padres. Anteriormente, las 2 veces que hemos reunido antes de volver a entrar en aislamiento, los padres dieron una gran muestra de celo por el Señor. Han venido con sus hijos, han venido toda la familia, estarán los lugares separados para cada uno de ellos. Habrá un lugar para la familia, como también habrá un lugar para las personas que vienen de manera individual. Así que anímese, deje el miedo a un lado. Sé que ya en este momento en Lima los contagios han ido bajando y es un buen momento para iniciar una vez más nuestras reuniones presenciales. De verdad, no solo hay personas que lo están extrañando, quiera o no aceptarlo, esto también es algo que está en mi corazón y que estamos extrañando poder vernos y poder estimularnos y poder instruirnos y poder cantar juntos a Dios y poder desarrollar pues un tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial. Acompáñenme a orar en esta mañana para que podamos juntos seguir en la segunda parte de esta enseñanza. Oremos. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este momento que tú nos estás entregando. Momento que para nosotros es un tiempo muy hermoso, momento que para nosotros es un tiempo en el cual podemos llegar a tu presencia de manera confiada, aferrados a la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que en Él encontramos sosiego, seguridad, eternidad, perdón de nuestros pecados. Y Padre nuestro, queremos en esta mañana dejar en tus manos lo que vamos a tener adelante, dejar en tus manos esta enseñanza y pedirte que a su vez abra nuestros corazones. Permítenos, Santo Dios, entender más claramente tu voluntad. Permítenos ir contigo de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Y Padre nuestro, te ruego todas estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vivimos momentos muy desafiantes para el Perú, momentos muy próximos. Estamos a pocos días, básicamente de un mes, de poder elegir a un gobernante que va a regir nuestra nación por los próximos 5 años. La sociedad peruana, aunque es un tanto conservadora, no se ha visto exenta de las diferentes situaciones que está pasando en el mundo, de la gran corriente que está permeando diferentes países y que va empujando a las naciones hacia una sincronía, que va empujando a las naciones hacia una sola agenda, que va alineando a los gobernantes para convertirlos en pequeños protectorados y así hacer un nuevo orden mundial. ¿Sabe? El mundo no es muy ajeno a todo lo que está sucediendo en estos momentos. La sociedad, la civilización que nosotros llamamos de la muerte, una civilización que ama la muerte, una civilización que busca con ahínco quitarle la vida a los niños, quitarle la vida a los ancianos, que busca con ahínco destruir los patrones morales, los patrones éticos, las bases fundamentales sobre las cuales se ha construido la sociedad a lo largo de los siglos. Esta civilización que busca fervientemente imponer una nueva agenda y tratar de que lo malo pueda llamarse bueno finalmente. ¿Sabe, hermano mío?
la sociedad se ha visto incurrida en diferentes aspectos, como la impunidad, mucha corrupción a lo largo de estos años, mucha corrupción a lo largo de estos siglos, y esto definitivamente ha llegado a un hartazgo de la misma sociedad. ¿Sabe? Estamos buscando, de alguna manera, como una civilización ajena y de espaldas a Dios, legalizar las relaciones sexuales entre parejas que son del mismo sexo, llevarlos a un matrimonio o hasta legalizar las relaciones sexuales con los niños, y quién sabe hacia dónde nosotros vamos a ir a parar. Hay un gráfico allí que yo quiero mostrarle. Este gráfico nos habla acerca de lo que siempre sucede con las civilizaciones. Este gráfico nos muestra claramente dos maneras. Hay hacia la mano derecha y hacia la mano izquierda podemos nosotros diferenciar las dos maneras en cómo se lleva a cabo, cómo incurre la sociedad, la historia humana. Cuando usted mira hacia su mano izquierda, hay un gráfico de manera concéntrica donde la humanidad va de forma cíclica. La humanidad va de manera cíclica corriendo hacia su cúspide, desarrollándose, llevando a la sociedad hacia momentos cumbres, pero luego una vez más deteriorándose en su moral, deteriorándose en su hogar, deteriorándose en su familia y cayendo en una desgracia o cayendo en un derrumbe moral. La humanidad va de una grandeza hacia una decadencia, pero hacia el otro costado usted ve una línea recta, una flecha recta, y esta nos habla de la historia de cómo Dios va desarrollando su plan. A lo largo de los siglos Dios ha ido desarrollando su plan. A lo largo de los siglos Dios está buscando, reine quien reine, salga presidente quien salga presidente, sea la potencia mundial, sea la potencia económica, haya maremoto, haya sol, haya trueno, haya lluvia, haya tsunamis, Dios está de manera lineal llevando a cabo su historia, algo que nosotros conocemos como el metarrelato. Dios va a cumplir sus planes, Dios va a cumplir sus promesas, Dios va a instaurar su reino en este mundo y nosotros no seremos ajeno a ello. Sin embargo, la humanidad sin Dios, usted va a ver de manera cíclica cómo empieza a avanzar, cómo empieza a lograr, cómo empieza a encumbrarse para una vez más caer en una decadencia, en un derrumbe. La humanidad va desarrollando ciclos dentro de su existencia. Surgen presidentes, surgen imperios, surgen naciones, surgen poderíos, y de la noche a la mañana, en un pestañear, estas mismas están cayendo y levantándose otras. Hermanos míos, definitivamente cuando miramos esta civilización que parece estar de espaldas a Dios, que deja a Dios a un lado y que de alguna manera no está buscando que Dios reine en sus corazones, esta civilización corre en el mismo lugar y dando vueltas en el mismo lugar de manera continua, encontrándose una y otra vez en la misma situación. Es como le hablaba la semana pasada del mito de Sísifo, ¿no? Este hombre que está castigado por los dioses y tiene que levantar una roca hasta la cima de la montaña, y cuando está llegando a la cima de la montaña, ver cómo la roca se desprende de su poder y baja hacia el valle, y una vez más él tiene que volver a bajar para volver a subir esa roca, y así de manera consecutiva. Esto es el todo de su vida. La historia que nosotros vamos a narrar el día de hoy tiene que ver con esta enseñanza que nosotros tenemos hoy, el anhelo de Nimrod. El tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy está desarrollado en dos partes, va a ser expuesto en dos partes, el anhelo de Nimrod, y la próxima semana el escenario ideal. Pero esta enseñanza nos habla una historia después del diluvio. Dios una vez más vuelve a empezar con su creación. Dios una vez más ahora escoge a Noé, a la descendencia de Noé, los bendice, les dice que se fructifiquen, les dice que se multipliquen y les dice que llenen la tierra. En el capítulo 9 usted puede encontrar este mandato que Dios le da a Noé. En el versículo 1 les habla de fructificarse, de multiplicarse y de llenar la tierra. En el versículo 7 Dios le
le vuelve a repetir esto a Noé y le dice: fructifícate, multiplícate, procrea abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Este era el plan de Dios para rehacer una vez más a una humanidad que había sido raída por el diluvio, después que toda una humanidad, llegando a su cúspide, la maldad del hombre era tanto que Dios ya no lo iba a soportar. Derramó su ira sobre esta humanidad y Dios, una vez más, llevando a cabo su propio plan, nuevamente vuelve a darle una oportunidad a la humanidad y esta empieza una vez más hacia ello. Vamos a leer un texto en el Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Espero que tenga ahí su Biblia junto a sus hijos y podamos desarrollar esta enseñanza. Dice así, Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció de toda la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Sabe, hermano mío, esta es una característica muy especial que nosotros empezamos a encontrar en medio de este relato. Dice el versículo 1 que toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas mismas palabras. El autor empieza a establecer los momentos en que la humanidad empieza a dispersarse al mandato de Dios a poder ir, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, procrear y abundantemente poblar la tierra que Dios ahora les estaba entregando post-diluvio. Pero sabe, encontramos que en medio de esta dispersión ellos estaban emigrando desde Oriente, pero llegaron a un lugar, dice el versículo 2, que hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Al parecer, no podemos ver que la humanidad no estaba muy dispuesta a ir a dispersarse tal como Dios le había enviado. Y empezó a ocurrírseles una gran idea. Dice el versículo 3 que se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo, dice, en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué ellos empezaron a hablar esto? Estamos sentando el contexto. Queremos entender claramente por qué están hablando todo esto la humanidad que está dispersándose en este momento. Porque en este lugar que describe es la zona de Mesopotamia, y la cual se caracteriza por su escasez de piedra. Sin embargo, el ingenio humano suple todo aquello que la naturaleza no provee. Por eso, en lugar de empezar a usar rocas, empezar de usar piedras, ellos empezaron a coser ladrillos. Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Tenían un plan, tenían una gran idea, tenían algo en lo porvenir, y ellos veían lo que querían hacer más adelante. Decidieron construir una torre y una ciudad. Aquella torre que simbolizaba una montaña plantada en tierra, cuya cúspide alcanzaba los cielos. ¿Sabe? Dice, y se dijeron, versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y aquí viene su plan.
hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es interesante poder ver aquí cómo la humanidad está en pleno momento de expansión, está en pleno momento de poder avanzar hacia la tierra, lo que Dios les está entregando, y de pronto deciden que no van a ir más. Deciden que van a edificar una ciudad y deciden que allí en esta misma ciudad van a edificar una torre. Cuando uno mira en la historia, los anales de la historia o las construcciones antiguas, se va a encontrar con este tipo de torres en diferentes partes del mundo. Yo llevé un curso muy interesante cuando estaba en el seminario, y estos zigurats o este tipo de pirámides se encuentran en diferentes partes del planeta. Algunos están hasta hundidos en el mar, pero podemos encontrar este momento, grandes monumentos, estas grandes estructuras que las civilizaciones antiguas construyeron para poder instaurar su propia adoración, para poder instaurar su adoración a los dioses, tal como ellos les llamaban. Pero algo que podemos ver en boca del mismo Dios, que esta humanidad estaba unida. Estaban enfocados, estaban animados y se estaban esforzando mutuamente para poder lograr estos fines. Por eso dice el versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo mensaje y un lenguaje, y han comenzado la obra, y nada, dice Dios, les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es interesante cuando aquí la humanidad se une. Es interesante ver que han comenzado la obra y no hay nada ahora que los saque de este proyecto. El ser humano es capaz de grandes cosas. El ser humano es capaz de grandes logros. Hecho a la imagen y semejanza de su creador, puede emprender, puede hacer grandes cosas, pero a su vez también en su caída definitivamente es capaz de grandes barbaridades, cosas que ni aún se han visto en el reino animal. ¿Sabe, hermano mío? Al parecer aquí los hijos de los hombres no estaban dispuestos a ir más allá. Pero antes de poder seguir desarrollando la enseñanza, necesitamos parar un momento, porque aunque tenían un solo lenguaje y aunque ellos estaban decididos a construir una ciudad y una torre, alguien tenía que estar dirigiéndolos. El liderazgo ha existido desde siglos y siglos. Y aquí tenemos que descubrir primero al hombre que estaba detrás de todo este plan. Necesitamos descubrir a este hombre, al cual la Biblia también nos lo enseña. Y pasaría desapercibido en las Escrituras si es que usted no se fija claramente o lentamente y luego nos traslada hacia la historia de Babel. El hombre al cual nosotros estamos hablando se llamaba Nimrod. Si usted tiene ahí su Biblia, usted puede abrir en el Génesis 10 y en el versículo 8 hasta el 10, usted va a encontrar una descripción que hacen aquí las escrituras de Nimrod. Dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esta es una de sus características. Fue un rey, fue un monarca. Otra de las características dice, y fue vigoroso cazador delante de Jehová. Una segunda característica, era un hombre poderoso, un hombre vigoroso, un hombre que no se amilanaba ante nadie, un poderoso cazador. Y la tercera característica dice en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. Algo que empezamos a ver también como característica suyo, que era un gran constructor. Entonces, cuando estamos viendo este momento aquí, algunos autores también señalan que él en el versículo 11 construyó Nínive, Rehobot y Cala. Y sabe, cuando empezamos a mirar aquí lo que este hombre era capaz, definitivamente nos muestra esta descripción. Un rey, un poderoso monarca, un hombre fiero, vigoroso, cazador delante de Dios y un gran emprendedor en construcciones. Un guerrero primitivo al cual la Babilonia lo veía como un héroe.
Cuando uno mira, aunque la poca información hay y uno puede rastrear la información en cuanto a Nimrod, se le mira como el primer monarca rebelde después del diluvio. Es el monarca que no quiso obedecer a Dios, el monarca que le dio la espalda a Dios, y definitivamente acá hay una figura que nosotros podemos encontrar claramente tal como hemos visto la semana anterior. ¿Sabe? Este nombre de Nimrod se perpetuó en muchas leyendas. Se le ha relacionado con innumerables personajes míticos. Es más, se le incluye hasta en una pelea con el padre Abraham. O algunos también lo han relacionado con Gilgamesh. Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh, se le relaciona a él como este hombre poderoso. Pero ¿qué se proponía hacer este personaje? Cuando vemos ahora, después de desarrollar a la figura de esta historia, a Nimrod, él tenía un anhelo. El anhelo que él tenía definitivamente se hallaba o se halla de manera semejante al anhelo o a las aspiraciones que tenía el querubín la semana pasada. Este mismo anhelo en su corazón empezaba a tomar forma, y ahora, ante el mandato de Dios, a donde ellos tenían que esparcirse y a donde ellos tenían que poblar la tierra, él decide parar al grupo y decide que nadie va a caminar más. Pone a cabo su proyecto, tiene los requisitos necesarios para que la gente lo siga. Tal como Saúl, no había alguien más alto que él. Tal como Saúl era un hombre que podría deslumbrar delante de los ojos de los seres humanos. Y como dice Dios, el ser humano mira a través de sus ojos, solo Dios mira el corazón. Este hombre podía ahora llamar a las masas y poder llevarlos a un nuevo momento para poder emprender juntos este anhelo que tenía en su corazón. Cuando vemos aquí lo que este hombre se proponía, nosotros tenemos que recordar dos cosas. Hay dos cosas que este hombre se proponía. Le vamos a llamar dos tipos de política. La primera política era una política de orgullo. Cuando uno analiza esta realidad, uno se va a dar cuenta que había una política de orgullo. Dice, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Este decide darle las espaldas a Dios y empieza a pensar en su propia conveniencia. Deja de centrar su vida tal como la humanidad lo está haciendo en este momento, los descendientes de Noé, en base a lo que Dios les está pidiendo, en base a lo que Dios les está requiriendo, y decide empezar a mirar sus propios requerimientos. Deja a un lado la presencia de Dios y mira su propia presencia y lo que cree que debería ser. ¿Sabe? La humanidad que busca la autonomía de su vida independiente de su Creador está desestimándolo, y es más, lo está menospreciando. Cuando una humanidad le da las espaldas a Dios y busca su propia vida, labra su propio destino de acuerdo a lo que él cree que le conviene, desestima y menosprecia la autoridad de Dios. No le estoy diciendo que usted no puede tener iniciativa propia en cuanto a la vida, en cuanto al negocio, pero estoy diciéndole que usted empieza a labrar una vida lejos de Dios, usted desestima y menosprecia su autoridad. Esto es lo que está pasando con esta política de orgullo. Hagámonos un nombre que perdure, un nombre que se sepa, un nombre que se recuerde, un nombre que se hable, un nombre que la gente lo entiende, que la gente continuamente se admire de este nombre. Esto es algo que nosotros empezamos a ver. Ya decía Jonathan Edwards hace muchísimo tiempo atrás, decía, el orgullo del hombre se muestra en su disposición a exaltarse en lugar de Dios. El orgullo del hombre se muestra en su disposición a exaltarse en lugar de Dios. Toma el lugar de Dios, toma lo que pertenece a Dios y trata de ser semejante al Altísimo. Esto es lo que Satanás quería completamente de parte de Dios. Él quería subir, él quería gobernar en la tierra, quería gobernar en el cielo, quería poner su trono, quería tener autoridad, quería tener alcance y quería tener repercusión sobre todo el universo. ¿Sabe, hermano mío? El género humano es la medida a partir del cual se establecen todos los parámetros de la vida. Esta es una de las cosas que nosotros podemos reflexionar un poco. Cuando estamos hablando en cuanto al humanismo,
cuando estamos hablando al hombre girando a sus propios intereses, cuando estamos hablando del hombre dándole las espaldas al Dios, el hombre está sentando las bases de que Él es la medida a partir del cual se establecen todos los parámetros de la vida. A partir del hombre se decide exactamente cómo se debe relacionar. A partir del hombre se va a decidir finalmente qué es pureza. A partir del hombre se va a definir lo que es el matrimonio. A partir de lo que piensa el hombre, a partir de lo que elabora el hombre, se va a definir cómo uno debe criar. A partir de lo que el hombre piensa, de lo que el hombre sienta en su saber, se va a definir exactamente la manera en cómo puedo gastar el dinero o qué debo hacer con mi vida. Como le digo, no podemos adentrarnos mucho más porque estamos en la primera parte. Pero el humanismo nos habla que el género humano es la medida a partir del cual se establecen todos los parámetros de la vida. Te hago una pregunta a ti, tú que tal vez estás escuchando esta enseñanza y que tal vez también la estás mirando fuera de este lugar. ¿Realmente Dios dirige tu vida? ¿Realmente Dios es el que con su palabra permite tus relaciones, permite tus expresiones, permite tus experiencias, permite tus empresas, permite tus alcances, permite tus avances? ¿O Dios es solo un personaje más al cual tal vez de manera tradicional tengas que persignarte cada vez que escuchas de Él? O tal vez guardar cierto respeto cuando escuchas de su nombre, pero continuar con tu vida tal como a ti te parece. Para tomar decisiones, para emprender relaciones, para emprender cualquier acto dentro de tu vida, ¿es la Biblia la guía de tu vida? Para el gasto de tu dinero, para la crianza de los que amas, para el amor de tu persona que está más próxima a tu esposa o la novia con la cual Dios te está uniendo. ¿Esto dirige la palabra de Dios? Porque esta es una de las realidades que podemos saber aquí aplicando esta enseñanza. Este pueblo definitivamente estaba hinchado de orgullo. Un pueblo altivo, un pueblo arrogante, un pueblo que creía que lo que mejor pensaba, que lo que mejor decidía era lo verdaderamente correcto. Y Dios, con su consejo y con el propósito que tenía para ellos, era algo que no cabía dentro de sus planes. ¿Sabe? Esta es la historia de la humanidad que busca, de alguna manera, edificar su torre y llegar al cielo. Hacerse un nombre y tratar de encontrar la eternidad. Es como este joven rico que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Al contrario de lo que Jesús nos habla en cuanto a lo que debe ser la persona que va a heredar la vida eterna, que va a ir hacia la eternidad, Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La religión de Satanás siempre está mostrando los esfuerzos continuos del hombre tratando de alcanzar la eternidad. La religión que Satanás propone, y mire usted la religión que él tiene: haz esto, da esto, cumple esto, lleva a cabo esto, anda de rodillas durante todo el sacrificio hasta la montaña para que presentes tu ofrenda y tu sacrificio a tu santo. Vete todo, recorre 7 iglesias a ver si Dios de repente te va a escuchar en tu promesa. Anda a la procesión, guarda el sábado y cosas por el estilo. Está con el esfuerzo humano. Satanás está buscando de alguna manera que la humanidad trate de encontrar su propio destino, su propia religión, su ruta hacia el cielo a través de sus méritos, a través de su iniciativa, a través de su capacidad moral, a través del alcance de su inteligencia o del gran esfuerzo que despliega en medio de la vida. Pero usted y yo sabemos claramente que esto no nos alcanza. Claramente sabemos los que en alguna oportunidad buscábamos agradar a Dios, buscábamos de alguna manera dejar atrás nuestra vida pecaminosa, que una y otra vez volvíamos a lo mismo y que todo el esfuerzo, que todas las promesas, que todo lo que habíamos hecho para poder mejorar y cambiar en nuestras vidas era como algo que caía en un saco roto. La Biblia nos habla más bien que por gracia somos salvos, por medio de la fe.
y que podemos llegar a Jesucristo de manera confiada y podemos encontrar el perdón en la sangre derramada, porque Dios ha amado a este mundo y ha enviado a su Hijo. Así que tú que estás escuchando esta enseñanza tienes que entender esta verdad. Si eres parte de esta humanidad orgullosa, altiva, arrogante, que no dudo que puedas tener fuerza, que no dudo que puedas tener juventud, que no dudo que puedas tener capacidad financiera, que no dudo que puedas tener un sinnúmero de grandes ventajas como ser humano, pero que no te alcanza y que en el camino estás destruyendo tu vida y de aquellos que te rodean. Entiende esto. En base a tus esfuerzos, en base a lo que logras, definitivamente no podrás trascender. Todo esto es a través de la gracia y la fe en Jesucristo. Pero sabe, quiero ir a la segunda política que estábamos viendo en esta serie. La primera, una política de orgullo, y la segunda política es una política de desafío. Cuando uno mira aquí en el versículo 3 dice: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Note que la ciudad y la torre, o la torre donde pensaban adorar, no tenían nada que ver con Dios, era para ellos. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Esta segunda política de desafío tiene que ver claramente con que ellos sabían que Dios les había dicho: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y sabían en el momento en que se estaban deteniendo, sabían en el momento en que ellos iban a edificar la ciudad, sabían en el momento que también iba a edificar la torre, que probablemente Dios podría esparcirlos, que podrían venir algunas situaciones donde ellos finalmente serían esparcidos. Y este es un desafío abierto a lo que Dios les estaba diciendo. Es muy interesante poder ver, cuando uno analiza el texto, cómo la población que tenía un solo lenguaje, que tenía una sola visión, que tenía una sola fuerza y estaban juntos para desarrollar todo esto, también se habían contagiado en un desafío abierto hacia Dios. Esto es lo que hace el ser humano sin Cristo. Esto es lo que hace el hombre pecador sin el perdón de Dios. No solo se siente orgulloso de lo que es, no solo se siente orgulloso de su maldad, sino que a su vez desafía a Dios. La próxima semana nos adentraremos un poco en el nuevo ateísmo y las frases que profieren abiertamente contra Dios. Pero esta es esta sociedad, una civilización que abiertamente desafía todo lo que Dios ha establecido, que se burla de aquel que puede decir: pienso distinto, creo que no, a mí no me gusta hombre con hombre, pienso que la familia tiene que ser como Dios lo ha dicho, varón y mujer. No voy a educar a mis hijos con un lenguaje que deforma mi propio núcleo. No voy a permitir que mis hijos puedan ser manipulados y enseñados. Al contrario, voy a insistir claramente en cuidarlos y voy a insistir claramente y presentaré lucha para que ellos no sean pues contaminados con todo aquello que esta sociedad quiere hacer. Son momentos difíciles. Aún todavía no se han puesto tensos para ti ni para mí. Pero si tienes ojos para ver, si puedes comprender lo que se avecina, te darás cuenta claramente que estamos en los albores, donde surgirá un gobierno totalitarista, un gobierno que exigirá y que perseguirá y que probablemente se cerrarán las puertas para todos aquellos que piensan distintos. Hasta ahora tenemos acceso al Internet. Acuérdate que en algún momento esto mismo será cerrado aún para la iglesia. Hermanos míos, es por eso que en el Salmo capítulo 2 nos muestra lo que ha de venir más adelante. Dice en el Salmo 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, dice, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La humanidad va en camino. Esta civilización que ama la muerte va rumbo hacia un momento en el que Dios va a desatar su ira sobre ellos. Pero creen que esto no va a suceder. Se siente orgullosa, se siente potente, se siente autosuficiente. Y Dios dice, todo aquel que me aborrece, ama la muerte. Todo aquel que me aborrece, ama la muerte. Es por eso que cuando Dios va a ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice, he aquí la muerte y he aquí la vida. Escoge la vida para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra donde yo te voy a introducir. Es interesante cuando uno mira esta realidad y cómo esta realidad del pueblo, esta realidad del ser humano no es nueva. Esto ha sido por siglos y llega a un ciclo, llega a un momento en el que se deteriora y Dios tiene que enviar una vez más juicio y Dios tiene que de alguna manera ejecutar su ira, aunque a veces de manera parcial. Una de estas historias nosotros lo vemos en Sodoma y Gomorra. Otra de las historias vemos cómo Dios desata su ira sobre el pueblo de Canaán. Algunos del nuevo ateísmo, mirando estas barbaridades que ellos dicen sucedía con el pueblo cananeo en estas guerras, señalan a Dios como alguien injusto, pero nunca se atreven a decir qué es lo que pasaba en esta llanura, qué es lo que pasaba con esta cultura y cuánto Dios había esperado para que esta población se arrepintiese. 500 años. Yo no creo que tenga la paciencia para esperar 500 años y menos 5 horas a que mi hijo me obedezca. Pero Dios se tomó la paciencia antes de ejecutar su ira y de ejecutar su juicio sobre esta población. Así que pasemos a otro punto más. Una pregunta más que surge en medio del desarrollo del anhelo de Nimrod tiene que ver cómo aplica este personaje. ¿Qué representa? Representa a una humanidad de espaldas a Dios, definitivamente. Cuando uno mira esta humanidad, uno va a darse cuenta que el principio básico del humanismo es que el hombre tiene todas las respuestas a las dudas que la vida le presenta. El humanismo dice Dios no existe. Y si existe Dios, este tiene que quedarse bajo el deseo y la voluntad del hombre. Es por eso que muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Ese no cree en Dios. Ese no cree en Dios. Para el humanismo, Dios no existe. Y si existe, algún Dios tiene que quedarse bajo el deseo y la voluntad del hombre. El humanismo defiende la idea de utilizar la razón para la búsqueda de sus respuestas. Desecha toda escritura, desecha toda creencia en Dios, desecha todo dogma. Es por eso que en estos tiempos de posmodernidad vamos viendo cómo los metarrelatos, las grandes historias, los grandes postulados son desechados por la misma humanidad. Pero sabe, tenemos que aceptar una gran realidad como seres humanos. Sin Dios no es nada. Cuando usted recuerda un poco la semana pasada, la mentira satánica se introdujo al huerto del Edén y allí nuestros primeros padres adoptaron como suyas estas mentiras. Si usted mira este gráfico, dice, Satanás empieza en la eternidad a anhelar, a buscar de Dios y dice, seré semejante al Altísimo. Satanás buscaba llegar a ser semejante a Elohim. La palabra aquí, Altísimo, Elohim, tiene que ver como el poseedor de todo, el que conoce finalmente y el que posee todo lo que está creado. Pero cuando se introduce en el huerto, es la misma estrategia que instala en el corazón del hombre y le dice a Eva, seréis semejantes al Altísimo. Es la misma estrategia, tal el Padre, tales los hijos. Esta mentira no solamente consistía en el mero hecho de que ellos jamás podrían ser como el Altísimo,
sino que a su vez también esta mentira rechazaba constantemente la persona de Dios y los propósitos que Dios tenía para ellos. ¿Sabe? Uno de los postulados que el humanismo propone es que el conocimiento da poder a las personas y eso les brinda la felicidad y la libertad. El conocimiento da poder a las personas y eso les brinda felicidad y libertad. Solo demos información a la gente, propone el humanismo. Todo estará bien a continuación. Démosle. Por ejemplo, hay un libro que está leyendo mi esposa en este momento y me ha inspirado un poco y he extraído un poco de este libro de John Piper. Dice, ¿cómo combatimos el SIDA? Dice el humanismo. Lo combatimos con advertencias. ¿Cómo combatimos el racismo? Lo combatimos dando clases de no discriminación. ¿Qué hacemos con el hombre que golpea a su esposa? Lo enviamos a tomar lecciones para manejar el enojo. El humanismo dice que la gente informada, si le das información a la gente, si le das conocimiento a la gente finalmente estará bien. Pero usted y yo sabemos que es mentira. Si usted y yo tenemos pobreza en el espíritu, sabrá claramente que no es suficiente el conocimiento. Es más, la abundancia de conocimiento bíblico en nuestra cabeza, sin llevarlo a la práctica, termina enorgulleciéndonos y haciéndonos altivos. Yo escucho personas que se ufanan y hablan de lo mucho que acaban de aprender en cuanto a las escrituras, pero con su propia boca desdicen y con sus actos desdicen todo lo que en ese momento pueden haber adquirido con conocimiento. El conocimiento sin un espíritu frágil, sin un espíritu débil, al cual que Nietzsche odiaba, este espíritu definitivamente no puede someterse a Dios. Y sabe, el conocimiento para el humanismo definitivamente, tal como decía Alvin Toffler, las nuevas riquezas ya no es el oro, las nuevas riquezas es la información y el conocimiento. Dale más conocimiento a la gente y la gente estará bien. Una civilización que le da las espaldas a Dios, una civilización que da las espaldas a los propósitos de Dios, orgullosamente pensando que todo va a acabar bien, le está declarando una guerra no solo a él, sino a sus embajadores. Pronto ellos estarán comprendiendo exactamente lo que significa andar sin el Señor. ¿Sabe? Esta primera parte tiene que ver con la personificación que Nimrod nos mostraba. Esta personificación que nos habla de una humanidad altiva, arrogante, que le da la espalda a Dios y que quiere no tener a Dios en sus planes. Pero también hay otra aplicación que nosotros podríamos encontrar en la persona de Nimrod. Y esta aplicación tiene que ver en la persona del anticristo. Esta segunda representación aún todavía no hemos visto. Esto está desde los anales de la historia, nos habla acerca de él. Si usted me permite, le voy a leer 2 de Tesalonicenses que dice, Pablo le decía a los tesalonicenses que estaban confundidos pensando que el día del Señor ya se había llevado a cabo. Y a propósito de esto, Pablo va a mostrar una enseñanza instruyendo a los tesalonicenses. Les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí viene una descripción de él, el cual dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la personificación del hijo de perdición, algo que nosotros hablamos mucho tiempo atrás tratando de introducir esta serie, algo que hasta este momento no se ha dado. Para el surgimiento de este personaje anunciado desde siglos atrás es necesario un escenario ideal para que él pueda mostrarse. Pero hasta este momento la gracia común de Dios nos ha ido cuidando y ha ido deteniendo este misterio de la iniquidad. Es necesario que la economía, es necesario que la política y es necesario que la religión estén alineados
para que pueda surgir en el escenario ideal este dicho personaje. ¿Sabe? Nimrod quería gobernar sobre todas las ciudades. Nimrod quería gobernar sobre toda esta población. Quería tenerlos alineados, vigilándolos y querer tener poder sobre ellos. Este es un tema que desarrollaremos más adelante, pero quiero en este momento llamarte a una reflexión. Es un buen momento para reflexionar. La vida que tienes gira en torno a tu persona, a tus fuerzas, a tus ideales, a tu creatividad. La inteligencia que tú posees, la juventud que tanta confianza te da, ¿te alcanzará para el futuro? ¿Estás seguro de que las cosas saldrán tal como lo estás planeando? ¿Los estudios que has logrado te aseguran un mañana promisorio? ¿Piensas que después de la muerte no existe nada y que por tanto todo lo que tiene que pasar aquí es disfrutar y gozar porque mañana no sabes qué va a pasar? Tal vez es el momento de buscar a Dios. Tal vez mirando esta serie es el momento de que tú tengas tiempo para encontrarte con Él. Es un buen momento para ser honesto y decir, lo he intentado todo. He estado intentando una y otra cosa, pero me he dado cuenta que no funciona. Es el tiempo de buscar a Cristo. Nuestras manos están manchadas, al igual que nuestros labios, con el pecado. Si estás pensando que con tus fuerzas, con tu creatividad, con tu potencia, dando de tu generosidad a otros vas a alcanzar la eternidad, estás equivocado. Es un buen momento para entender claramente que en Cristo y solo en Cristo hay el perdón de nuestros pecados y la salvación. Dios nos puede dar la vida eterna siempre que entendamos claramente que el único que Él ha enviado y en el único que hay salvación y el único medio para ir hacia la vida eterna es su Hijo Jesucristo. Por tanto, si tú estás escuchando este mensaje, es un momento para arrepentirte. Es un momento para decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Soy altivo de corazón, soy orgulloso. Soy como esa humanidad que hoy día has desarrollado. Soy como esa humanidad que no le importa mucho lo que tú pienses de mí. Soy como esa humanidad que vive confiado en sus fuerzas, que vive confiado en sus logros, pero que puedo ver claramente con mi vida cómo no me alcanza. Que puedo ver claramente con mi vida cómo voy en un círculo vicioso, día a día, y me voy destruyendo y destruyendo a los que están conmigo. Quiero recibirte como mi Salvador. Quiero invitarte como mi Señor. Acepta mi perdón a mis pecados. Hoy en esta mañana puedes invitar a Cristo a tu vida. Y una oración sencilla, una oración de fe puede llevarte hacia la eternidad.